¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El Discovery afronta su última misión. Partía la noche del jueves y regresará en 8 días. En las últimas horas de travesía para la nave más longeva del Parque Espacial Estadounidense, su cometido es instalar un nuevo módulo en la Estación Internacional. Les mostraremos el siempre espectacular lanzamiento. Nos deslizaremos hoy también con los más pequeños por nuestras estaciones de esquí. Con alumnos de entre 10 y 11 años hemos compartido su iniciación al deporte blanco. Para arrancar, dos citas que han marcado la actualidad en lo político, en la Cámara Regional y en la Cámara Baja. Nuestro Estatuto de Autonomía ha cumplido 28 años homenajeando a los 2.248 municipios de la comunidad. En el Congreso se rendía por primera vez homenaje a quienes fueron protagonistas en las 18 tensas horas del intento de golpe de Estado del 23F. ¡Quieto todo el mundo! ¡Silencio! ¡Saca todo el mundo! ¡Afuera! ¡Afuera todo el mundo! ¡Quieto! La propia voz del Tejero es de ese sargento cuartelero, vasto. ¡A la zarzuela! La verdad es que fundamentalmente yo salí abochornado. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. El llamamiento comenzará por el diputado número 114, don Antonio... A las 18:22 horas, cuando iba a emitir su voto el diputado por Soria, Manuel Núñez Encabo, este hombre, el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpe en la historia de España. Mientras Tejero se convierte en el protagonista de este lunes negro para la democracia, aquí en Valladolid, en este cuartel hoy abandonado, sus pasillos se convierten en un ir y venir de oficiales y suboficiales de conocida tendencia extremista. En la capitanía, el teniente general de la 6ª Región Militar, este hombre, Ángel Campano, conoce la noticia y decide retirarse a su despacho. Espera noticias de un superior. En Valladolid todos conocen su amistad con Jaime Milans del Bosch y su enemistad con el orden constitucional. Bueno, yo creo que la Capitanía General en Valladolid, estando quien estaba en aquel momento, pues era conocida, su alineamiento claramente fascista, claramente golpista. Los altos mandos militares de Valladolid, que estaban en ese momento, tanto en la Capitanía General como en Farnés o incluso en la Academia de Caballería, eran personas conocidas por su compromiso con el régimen franquista y porque, según testigos del momento, repito, estaban de acuerdo con la posibilidad de dar un golpe de timón, de, como decían ellos, de enderezar la situación. Bueno, el ejército que teníamos era el ejército triunfador de la guerra civil, de la última guerra civil entre los españoles. Soy un disparo. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. El país entero permanece pegado al transistor. Las noticias de lo que está ocurriendo dentro son pocas. Los que estábamos dentro no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo fuera, y los que estabais fuera no sabían lo que estaba ocurriendo dentro. Y esa incertidumbre creaba una sensación grave en el pensamiento. Líderes sindicales y de organizaciones de izquierdas recorren la ciudad en busca de compañeros para ver qué hacer. En León, UGT decide deshacerse de archivos comprometidos para salvaguardar la identidad de muchos de sus afiliados. Algunos militantes deciden hacer la maleta y coger el coche para huir. El ruido de sables recuerda a los paseillos del 36. Yo lo podía comprender en algunas personas mayores, que hubiesen vivido lo otro con más cercanía, ¿no? Pero en gente joven no lo entendí tanto, ¿no? Yo tenía en el bolsillo, como mi mujer, el pasaporte. O sea, la sensación de profesionalidad que teníamos en aquel momento era muy grande. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. ¡Desenchúfalo! Desenchufa eso. En mi casa estuve lógicamente sin dormir. Bueno, yo soy un poco tranquilo para esas cosas, o quizás excesivamente tranquilote, y cuando el rey dijo su discurso y tal, ya, pues incluso me dormí, me preparé para levantarme pronto al día siguiente, porque había habido una cita de partidos también para ver que se montaba algún tipo de resistencia.
Yo cogí unos ficheros metálicos, me acuerdo perfectamente, los metimos en el coche y los llevamos a una especie de tejabana que tenía un afilado que era electricista y me dijo, aquí no, está estupendamente. Y ahí se quedaron. Los mandos deciden acuartelar a la tropa. Se activa el estado de alerta, pero sin alarmar. En Valladolid, en este Palacio Real, sede de la Capitanía General, Campano decide dar la orden de movilizar al regimiento de caballería Farnesio. Aquí, en el Pinar de Antequera, en este destacamento hoy desmantelado, los carros de combate se preparan para salir a la calle. Testigos de la época, que en ese momento estaban haciendo servicio militar en Valladolid, aseguran que no solo se les ordenó repostar y municionar los tanques, sino que se les ordenó que cada 9-10 minutos los arrancasen, los volviesen después a apagar, en previsión de que pudiesen salir a la calle. El silencio de Valladolid contrasta con la rapidez con la que la Capitanía de Burgos se pone a órdenes de don Juan Carlos. Luis Polanco Mejorada decide no apoyar el golpe, pese a que meses antes firma un escrito junto a Campano y otros generales proponiendo una solución militar a los problemas que vive el país. Meses después, Euskadiko Ezkerra pregunta en el Congreso por una orden enviada desde Burgos al gobernador militar de Guipúzcoa proponiendo la detención de líderes de la izquierda abertzale el 23 de febrero. La carta fue enviada 11 días antes del golpe. Si llegan a triunfar, si el rey llega a ponerse a su lado, hubieran salido como hongos los que estaban con el golpe, porque hay que decir las cosas que es verdad. Esta democracia no ha sido gratis. Esta democracia ha costado mucho, porque había mucha gente que estaba en contra de ella. Campano no da el paso adelante. ¿Por qué? En primer lugar, pues porque tiene dudas, evidentemente. En segundo lugar, porque le quedan meses para pasar la situación B. Y entonces él debe de pensar en ese momento, si triunfa el golpe, triunfo también yo, pero ¿y si fracasa, qué pasa conmigo? De aquella situación extrema hizo reaccionar al conjunto de muchas gentes tímidas, tibias, que reaccionaron y se apuntaron claramente a la democracia. Pasan las horas. El mensaje del rey tarda en emitirse. La televisión pública está tomada por los militares durante toda la tarde. Antes de grabar el mensaje, don Juan Carlos ve esta escena que le produce vergüenza. A la 1 de la madrugada, España escucha al monarca. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Las miradas de tranquilidad que hubo en mi cuarto de estar aquella noche. Yo sí lo recuerdo, la imagen del rey parando a los militares y defendiendo la democracia, ¿no? Me acuerdo que en ese momento dijo mi padre, bueno, esto está ya todo zanjado, vámonos a la cama, que mañana hay que levantarse y que ir al colegio. El golpe de Estado había estado incubándose desde hacía meses, no solo dentro de los cuarteles. A pesar de ser una ciudad gobernada por el Partido Socialista, en Valladolid, la derecha civil más fiel al régimen no permanece callada. La tensión se vive en la calle desde meses antes del golpe. Es cierto que había grupúsculos, tanto civiles como militares, de extrema derecha que eran muy ruidosos, sobre todo los grupúsculos civiles. Desde el año 79 hasta el año mismo enero de 1981 tiene lugar una serie de atentados de la extrema derecha en Valladolid que generan mucha tensión. De hecho, también en los cuarteles había una serie de tramas y de conspiraciones por parte de altos mandos militares a favor de un golpe de Estado. Por lo tanto, había una tensión soterrada entre una mayoría de izquierdas en Valladolid, pero una minoría muy ruidosa de extrema derecha que también estaba pugnando por un cambio radical de la situación en un orden o hacia una dirección anticonstitucional. Se permitieron tiratear hasta algún bar, se permitieron quemar un edificio en el que estaba la sede del movimiento comunista en aquella época, es decir, que hicieron varios actos que eran actos ilícitos penalmente y que seguramente también había habido cierta tolerancia con ese tipo de actos que nunca se debía haber consentido. ¿A quién esperaban Milans y Tejero? ¿Era armada la solución al golpe? ¿Había más responsables fuera de Madrid y Valencia? Un año después, el Consejo de Guerra sienta en el banquillo a 33 personas. 22 de ellos son condenados.
Para muchos el juicio supone una acción ejemplarizante a unos pocos para no desestabilizar un ejército donde muchos mandos seguían pensando entonces que un directorio militar era la solución a un país en crisis azotado por la garra del terrorismo etarra. ¡Es de mentira! ¡Y Franco levantado la cabeza! ¡Gobierno de división! ¡Traidores! Yo creo que el golpe de Estado fue el golpe de Estado y los tribunales ordinarios sacaron las responsabilidades necesarias y nada más. Había gente como el que había sido el presidente del Sindicato Vertical de Transportes, que tuvo un papel importante y que prácticamente pasó desapercibido y no aparece ni toda la trama que estaba detrás de él, ni el papel que jugó Fuerza Nueva en aquellos momentos. A mí me consta la gente que se presentó en el gobierno militar de León pidiendo armas. Lo que pasó es evidente que es lo que debe decir el asunto. Que había más gente implicada en el golpe, sin ninguna duda. Que hubiera habido mucha más, sin ninguna duda. Yo podría contar detalles, pero no me interesa contarlos ahora mismo. Academia de Caballería de Valladolid. Con más de 150 años de historia, los pasillos de esta institución forman parte del pasado, pero también del futuro del ejército español. A pesar de las sombras, estos 30 años han servido para demostrar que nuestras Fuerzas Armadas han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Este patio de armas, hoy vacío, recuerda que la lealtad del ejército está fuera hoy de toda duda. De hecho, las Fuerzas Armadas y el Rey son las dos instituciones mejor valoradas por los españoles. Adiós y adiós y adiós. No seas la misma ni yo el mismo. 28 son los años que han transcurrido desde la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Castilla y León. Sin embargo, sus raíces se hunden en los siglos transcurridos desde que Brañosera obtuviera su fuero, en el año 824. Cerca ya de cumplir su 1190 aniversario, las Cortes de Castilla y León han reconocido la importancia de ese fuero con la medalla de oro que se ha extendido al resto de los municipios de nuestra comunidad, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, un reconocimiento a la larga tradición de autogobierno de Castilla y León. 28 años ha cumplido el Estatuto de Castilla y León, un texto con el que la comunidad ha madurado, ha potenciado su autogobierno y ha acercado su quehacer diario a los ciudadanos. 28 años en los que la comunidad ha asumido competencias como educación, sanidad o servicios sociales. Por el camino, 3 reformas que han dado vida a lo que en la actualidad es Castilla y León. España estrenaba democracia y eran tiempos de ilusión para dar forma a Castilla y León y la idea de crear un territorio en torno al Duero, similar al proyecto surgido en la Primera República. El proceso se abría en octubre de 1977 con la constitución de la Asamblea de Parlamentarios y Diputados Provinciales de Castilla y León y meses después con la Comisión Mixta. Sin embargo, había que romper con algunos viejos estereotipos. Castilla y León siempre se confundió con el centralismo. Yo creo que los propios castellanos y leoneses, en general, en aquel momento se lo creían, ¿no? Y no digo nada en el conjunto de otros territorios de España. Siempre se pensó que Castilla y León
era una situación del antiguo régimen. Era necesario resolver multitud de cuestiones como la compleja configuración territorial tras la decisión de La Rioja y Cantabria de formar comunidades uniprovinciales. La inclusión o no de León fue una de esas cuestiones en las que el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, leonés de nacimiento, jugó un papel determinante. Yo creí siempre, volvería a actuar de la misma manera, que era bueno que Castilla y León fuera una comunidad autónoma con fuerza. El hecho de que no estuviera la provincia de León realmente le restaba fuerza. También soy de los que entiendo, en contra del criterio de bastantes de mis paisanos, que no tenía sentido en León la comunidad uniprovincial, porque ni siquiera era posible el llamado Reino de León, ni Zamora ni Salamanca estaban por esta tarea. Segovia, cuando se aprobó el estatuto, no estaba dentro del estatuto y hubo que modificar el estatuto porque una ley orgánica integró a Segovia en Castilla y León. El 27 de junio de 1981, la Asamblea Castellano-Leonesa, reunida en Salamanca, aprobaba el texto del Estatuto de Autonomía. Su tramitación coincidiría con las elecciones de 1982, lo que retrasó su aprobación y sanción hasta febrero de 1983. El Estatuto de Autonomía ha sufrido en estos 28 años de historia 3 reformas, en 1994, 1997 y 2007. En las 2 primeras la comunidad tomó cuerpo y supuso un incremento significativo de las competencias. Reformas de gran calado y consensuadas por los 2 principales partidos, PP y PSOE. La primera de las reformas, la del 94, viene propiciada por un acuerdo a nivel nacional. Aquella reforma además fue de pequeño alcance. Se trataba de algunas disfunciones, incluso terminológicas, que había entre los estatutos de autonomía de la primera generación, pues se homologaran, se homogeneizaran. Sería la de 1997 la de mayor envergadura y que dotaría a Castilla y León de competencias tan importantes como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Por mucha mayoría que tuviera el Partido Popular, mi voluntad era que nunca hiciera una reforma que no contara con el aval del PSOE. Yo te voy a decir que en el PSOE ayudó mucho a esa reforma, pues hombres muy importantes en la política regional y con un sentido de comunidad y de España muy alto, como es Jesús Quijano. Una reforma plenamente autónoma, hecha desde aquí, sin, digamos, el marco de un acuerdo previo a nivel nacional, y en esa, pues, digamos, nos jugamos un poco el futuro de la comunidad, y de ahí yo creo que viene, pues, el gran momento de expansión competencial. Sacaría una, que fue esa segunda que se hizo durante mi mandato. ¿Por qué? Porque esa es la que cualifica a la comunidad como una comunidad de primera, al otorgarle las competencias de educación y de sanidad. La última reforma del Estatuto era aprobada el 21 de noviembre de 2007 con el 99,2% de los votos a favor. Castilla y León fue una de las últimas comunidades en anunciar la reforma más reciente, denominada de los Estatutos de Nueva Generación. Sin embargo, fue la sexta en contar con el apoyo del Congreso de los Diputados y del Senado. Más de 3 años de negociación para alcanzar un acuerdo aquí entre Partido Popular y PSOE. Derechos sociales que recogía el propio estatuto y que se plasmaron en la ley, en la nueva ley de servicios sociales de nuestra comunidad autónoma. Ese sería un aspecto. Otro aspecto, yo creo importante, relevante, es la acción exterior. El estatuto recogía un capítulo dedicado a la acción exterior, era novedoso, de la presencia de Castellón fuera. En lo importante que se ha desarrollado, yo destacaría en relación a los temas sociales, en relación a los derechos sociales, fundamentalmente la renta básica de ciudadanía. Llegar a prestar y a garantizar un mayor nivel de integración y vertebración territorial a través de nuevos instrumentos como el Plan Plurianual de Convergencia Interior. Al consagrar los derechos sociales en los estatutos, lo que se ha hecho es consagrar la irreversibilidad de conquistas sociales ya alcanzadas. En estos 3 años se han desarrollado cuestiones como la singularidad del Bierzo, las relaciones multilaterales con otras comunidades o la Ley de Servicios Sociales y la Renta Garantizada de Ciudadanía. 34 leyes, 37 decretos, 38 pactos y acuerdos y 9 planes y programas. En total, 136 acciones se han desarrollado en poco más de 3 años. Esta, a diferencia de otras, no era una reforma competencial. Una competencia que además aparecía como nueva en el renovado Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma y que todavía no hemos podido iniciar la negociación para culminar
con éxito el proceso de transferencia de la gestión de la cuenca del Duero. Falta por avanzar, pues quizás es lo que más correspondía al Estado, la financiación autonómica. En materia territorial se ha avanzado muy poco y sobre todo en materia de integración de la autonomía municipal en lo que es la estructura administrativa e institucional. 28 años que no son pocos y que han dotado a esta tierra de estabilidad, de capacidad de decisión, de progreso y de cercanía y servicio a los ciudadanos. Ha supuesto una capacidad de autogobierno que era una situación impensable cuando se instauró la democracia en este país, y a mi juicio ha sido un hecho positivo. Este estatuto ha supuesto los mejores años de prosperidad y bienestar en nuestra comunidad, una comunidad que se ha ido cohesionando, que ha ido creciendo y que cada vez nos hace a los castellanos y leoneses más orgullosos de lo que somos. Ha reinado el sentido común y se ve que sumar lo que es León, sumar lo que es Castilla, pues es, diríamos, intentar ahormar un tipo de gobierno que nos venga bien a todos, ¿no? Que nos venga bien a todos. Yo creo que el estatuto ha beneficiado enormemente a mi tierra, porque ha mejorado muchísimo. Antes realmente había zonas que estaban muy perdidas, que no se conocían. Una mejor administración, sobre todo más cercana a nosotros, a los ciudadanos. Tras casi 3 décadas atrás han quedado muchas de las ideas provincianas con las que se inició el debate sobre la construcción de esta tierra. El Estatuto, la Carta Magna de los castellanos y leoneses, ha demostrado que la unión hace la fuerza. La NASA ha lanzado al espacio esta semana el Discovery. Es el último viaje para este transbordador, el más viejo de los que dispone la agencia y también el que más tiempo ha estado en órbita. Aún quedan otras 2 naves de este tipo, pero en los próximos meses la NASA ha planeado jubilarlas de forma definitiva. Cambian los tiempos, las prioridades y también la tecnología. La historia de la NASA está llena de éxitos, de fracasos y de trágicos accidentes. It's one small step for man, one giant leap for mankind. ¿Cuántas veces veremos esta imagen a lo largo de nuestra vida? Las contaremos por decenas e incluso por centenas. La llegada del hombre a la Luna en 1969 es la muestra más evidente de la carrera espacial que iniciaron Estados Unidos y la antigua Unión Soviética a finales de la década de los 50. Todo un símbolo de poderío armamentístico y tecnológico capaz de reactivar la economía y elevar la moral de una nación orgullosa de extender su dominio más allá del planeta Tierra. Hoy la percepción es bien distinta. Más que la conquista del espacio, se buscan utilidades científicas que luego puedan aplicarse a ámbitos tan distintos como la medicina o la agricultura. Significativo es también que el presidente norteamericano haya decidido congelar el presupuesto que se destina a la NASA. El programa de transbordadores de la NASA finaliza después de 30 años de vida. Para el Discovery, el más antiguo de todos y el que más misiones ha realizado, ha sido su último viaje. En su haber hay logros como el lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Esta vez su tarea es transportar material a la Estación Espacial Internacional y llevar hasta allí el primer robot humanoide que vuela al espacio. Este último lanzamiento ha tenido que ser retrasado durante casi 4 meses por problemas técnicos. Uno de ellos descubrió una fisura en el aislante que cubre el tanque de combustible. Un fallo muy similar al que se registró en 2003 en otro transbordador, el Columbia. La avería ocurrió en el despegue. 16 días después y con la misión cumplida, la nave explotó cuando intentaba aterrizar. Sus 7 tripulantes murieron. Este año se ha conmemorado el 25 aniversario del accidente del Challenger. Su lanzamiento fue anunciado a bombo y platillo, entre otras cosas, porque en él viajaría la primera persona que no era astronauta.
Hoy me dirijo a la NASA para iniciar la búsqueda de un maestro en todas nuestras escuelas primarias y secundarias para que se convierta en el primer pasajero civil de la historia de nuestro programa espacial. La elegida fue esta mujer, Krista Micallef, que junto al resto de la tripulación inició un viaje sin retorno un 28 de enero de 1986. Ese día todas las miradas estaban puestas en la base de Cabo Cañaveral. Millones de personas vieron por televisión lo que ocurrió, incluidos los alumnos de Krista. A los 73 segundos del despegue, el Challenger se desintegró. El accidente conmocionó al mundo y paralizó las misiones espaciales durante un tiempo. En el cementerio militar de Arlington, en Virginia, se rinde homenaje a los héroes del Challenger, del Columbia y del Apolo 1, la nave que en 1967 se incendió durante unas pruebas, causando la muerte de sus 3 tripulantes. Lo que hacemos como exploradores no es fácil. Michael, Dick, Ronald, Allison, Krista, Gregorio y Judy lo sabían y aceptaron el riesgo. Nosotros, los que nos quedamos en tierra y les pedimos que volaran, les fallamos, como también fallamos a la tripulación del Columbia 17 años más tarde y a la del Apolo 1 19 años antes. La compensación es que podamos ofrecer nuestras ganas renovadas por nuestro trabajo, como nos ha pedido el país, para explorar el universo que nos rodea. El programa de transbordadores de la NASA se diseñó en los 60 y 70 para lanzar al espacio naves tripuladas que pudieran volverse a utilizar, capaces de poner satélites en órbita y de mantener una estación espacial como la que existe en la actualidad. El sueño se hizo realidad en los 80. El primero fue el Columbia, pero luego llegaron otros como el Challenger, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Después de 3 décadas, la NASA quiere jubilar los transbordadores que aún están en servicio. Su coste, pero también la búsqueda de otros retos justifican su retirada. En su proyecto de presupuestos, Obama ha presentado un plan para reducir el déficit público. Esto supone la congelación de los llamados gastos no obligatorios que afectan a algunas agencias dependientes del gobierno como la NASA. Muchos proyectos tendrán que esperar. Otros, como el de volver a la Luna, anunciado en su día por George Bush, se abandonan. Construiremos nuevas naves para llevar al hombre al universo, para hacernos de nuevo un hueco en la Luna y preparar nuevos viajes a mundos más allá del nuestro. Creo que volver a la Luna es una idea que está muy bien, pero ahora hay cosas mucho más importantes en las que deberíamos estar gastando ese dinero. Fuimos una potencia científica el siglo pasado y este no lo hemos empezado bien. Es algo que valoro y creo que debe ser conservado. Me parece comprensible. Algunas cosas tienen que ser reducidas. Esperemos que una vez que recuperemos nuestra capacidad económica podamos volver a invertir. La prioridad para Estados Unidos es enfrentarse mediante la innovación a las potencias económicas emergentes como China o India. Aunque debemos vivir dentro de nuestras posibilidades, no podemos sacrificar la inversión en nuestro futuro. No en China, no en Alemania. Aquí en Estados Unidos tenemos que abrirnos a la investigación y a la tecnología. Pero eso no significa acabar por completo con las aspiraciones espaciales. Lo que pretende la administración Obama es implicar al capital privado. Se buscan fórmulas para que las empresas colaboren en las misiones a la Estación Espacial Internacional. La idea es poner en marcha una especie de taxis cósmicos que transporten a los astronautas, evitando así una dependencia exclusiva de las Soyuz rusas. Con todo ello, trata de evitar que aumente el gasto público y al mismo tiempo fomentar la creación de empleo en este sector. Para ello se reorienta el objetivo. Pierde peso la exploración del espacio y en cambio gana terreno la investigación en áreas como la astrofísica. Las próximas fechas marcadas en el calendario por la NASA son el 19 de abril y el 28 de junio, días previstos para el lanzamiento de los 2 últimos transbordadores con los que se cerrará un ciclo. El futuro de la carrera espacial es muy incierto. Se habla de una nueva generación de cohetes que vuelen más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional. Incluso se habla de misiones a Marte para 2030, pero al menos, de momento, todo eso es solo ciencia ficción.
Cambiamos de asunto, el invierno se acerca a su fin y con él dicen hasta pronto los deportes blancos. Pero antes, miles de personas habrán disfrutado de las estaciones de esquí de la comunidad, muchos de ellos niños. Diputaciones y ayuntamientos ofertan anualmente miles de plazas subvencionadas para que alumnos de primaria y secundaria se familiaricen con un deporte antes reservado para los más pudientes. Bien sea esquí o snowboard, el objetivo es fomentar la nieve como ocio, como deporte y como fuente de ingresos, empezando por los más pequeños de la casa. El esquí gana adeptos en la comunidad. Cada vez son más quienes dedican algún domingo o una semana de sus vacaciones para practicar el deporte blanco. Todos sueñan con llegar algún día a hacer descensos vertiginosos. Pero para eso tiene que cuajar la afición desde la más tierna infancia. Y año tras año, los colegios ponen su granito de arena para formar a la próxima generación de amantes del esquí. Los alumnos de quinto de primaria del Colegio Pablo Picasso de Valladolid van mañana a la nieve. De los 48 inscritos, solo 3 se han puesto antes unos esquís. Pero para todos la experiencia se presenta cuanto menos emocionante. Los nervios se reflejan el día antes del viaje, cuando están recogiendo el material. No está siendo una gran temporada en cuanto a nieve, así que hasta el último minuto están barajando diferentes estaciones. En Castilla y León hay 4 grandes centros de esquí alpino: San Isidro y Leitariegos en León, La Pinilla en Segovia y La Covatilla en Salamanca. A estas se le unen otros puntos de esquí: El Morredero en El Bierzo, Lunada y Valle del Sol en Burgos, Santa Inés y Puerto de Piqueras en Soria y otras 2 zonas para practicar esquí de fondo en Ávila, Zapardiel y Navalperal. En total suman docenas de remontes y cientos de kilómetros esquiables, pero quizás sea más cómodo cruzar a otra comunidad. Las que tenemos más a mano son Navacerrada y Valdesquí en Madrid, Valdezcaray en La Rioja, en Asturias Valgrande Pajares y Fuentes de Invierno, y en Cantabria, a donde se dirige nuestro colegio, la estación de Altocampo. Bajan del autobús emocionados y con las pilas cargadas. Lo primero, repartir el material y aprender a cargar con ello. ¿Os habéis dado crema? Sí. Botas, esquís, bastones y casco. Todo se lo ha prestado el ayuntamiento. Tiene personal y a la vez tiene material, que eso también abarata bastante la actividad. Y claro, podemos llegar a más gente de otras clases sociales, a lo mejor un poco más bajas, que no se pueden permitir el lujo de venir a una estación de esquí. Contratan la excursión con una empresa que les proporciona profesores de esquí y les hace todas las gestiones, desde su ciudad hasta el telesilla. Incluyendo lo que sería el alojamiento, el transporte, las clases, forfais, en algunos casos monitores de tiempo libre para otro tipo de actividades después de las clases, como te digo, un poco al gusto del cliente. Saliendo desde Valladolid, el viaje más corto es la vecina Cantabria, donde tienen a Castilla y León como uno de sus principales clientes. La mayor afluencia de gente que tenemos es de Cantabria, de los colegios de Cantabria. Después de la zona de Castilla y León, Valladolid y Palencia. De Palencia vienen muchos también. Y luego la zona de Burgos, también, sobre todo días blancos más que semanas blancas. Una semana blanca es mucho más dinero. Implica el viaje hasta los Pirineos, más días de alojamiento y comida. El esquí ya no es el deporte de élites que era antaño, pero sigue sin ser barato. De hecho, los días blancos cuestan casi el doble que hace unos años. El precio de este día está saliendo un poquito caro, entre 45 y 50 euros el día, dependiendo de la cantidad de niños que vengan. Ya estamos en pista. Lo primero es calentar con unos estiramientos y después aprender a ponerse los esquís. Primero el que está más abajo en la pendiente. Moverse con las tablas es una sensación novedosa. Y después de no pocos esfuerzos por mantener el equilibrio, se aprende a frenar haciendo cuña. Todavía no han aprendido gran cosa, pero los pequeños están encantados. Quiero venir más veces. Solo han dado los primeros pasos para, en no mucho tiempo, poder hacer algo como esto. Es Iván Alconada, un vallisoletano que está triunfando en el mundo del snowboard. Su modalidad, el freestyle, se sirve de barandillas y rampas para deslizarse.
Ha llegado a colarse en el podio en diversas competiciones para profesionales. ¿Quién sabe a dónde habría llegado si se hubiera aficionado de niño? Si desde pequeño conoces el esquí o el snowboard, es cuando tienes la facilidad para saber que quieres hacerlo. Yo, por ejemplo, lo conocí muy tarde, hasta los 23 años no empecé a hacer snowboard. Ojalá me hubieran llevado a los 8 o 10 años a probarlo. Para él, conducir 2 horas hasta las pistas es lo más normal del mundo, pero incluso los desplazamientos son cada vez más cortos. Han mejorado mucho las infraestructuras y también las comunicaciones. El día que acabe la autovía León, pues lo mismo, San Isidro mejorará, Pajares, Leitariegos. Ahora la Covatilla en Salamanca, lo mismo, desde Valladolid ya tenemos hasta Béjar la autovía, la Pinilla también está al lado. Todo sería mejorable, tanto instalaciones en estaciones de la comunidad, por ejemplo, como San Isidro, que ni siquiera cuenta con snowpark, la Pinilla, que también es de Segovia, tampoco es que destine mucho de su presupuesto a La crisis ha frenado muchas inversiones, pero la afición sigue creciendo. Las estaciones cada vez tienen más gente, y las instituciones cada vez dan más facilidades. Pero estamos aún a años luz de países del centro y el norte de Europa, donde el esquí es el principal deporte o incluso una asignatura en los colegios. Hombre, yo creo que todavía es poco, ¿no? Debería de haber un poco más de conciencia para que hubiese más colegios, más esquiadores la temporada de invierno, como pasa en otros países, ¿no? Francia, Austria. Aquí todavía está un poco, es un nivel un poco bajo todavía. Los niños han disfrutado, se han reído, han hecho ejercicio y literalmente han hincado la rodilla. Pues que he jugado mucho y me he caído bastante. Un deporte al principio fácil, pero después pues que es un poco difícil, pero te acostumbras. Hemos aprendido a tirarnos por una pendiente, a parar en cuña, a girar y muchas cosas más. Quién sabe, quizás de aquí pueda salir un futuro Paquillo o el nuevo Alberto Tomba. Llegar a un nivel alto en el mundo de la competición no es nada fácil porque, bueno, para llegar a este nivel se requiere una dedicación exclusiva a la nieve. Intentar gastar el poco dinero que haya en sacar campeones a lo mejor no es tan útil como dirigir el dinero a formar esquiadores, a esa masa que, como dices, pues bueno, siga con la afición, mantenga las estaciones y quizá a un largo plazo pues se pueda plantear, habiendo afición al esquí, sacar campeones, pues, por lo menos competidores. Pero mientras se forjan estas nuevas generaciones, los más pequeños pasan un día de deporte y convivencia, y los responsables esperan que se animen cada vez más y más centros escolares. Hoy, como comprobáis, está la estación toda para nosotros, está perfecta para esquiar y eso, espero que haya gente que se anime en otros colegios para que puedan venir y que los chavales disfruten de este medio que es realmente maravilloso y se disfruta muchísimo. Al final del día hay caras de cansancio. Pues bien, ya un poco. Luego ya habrá que ir más veces, a ver si convenzo a mi familia. Todos quieren volver, cuanto antes, mejor. Pues sí, me he quedado con ganas de más. Unos piden a su director que les vuelva a llevar a la nieve. Otros proponen su propia alternativa. José Luis, vuélvenos a traer. Voy a ahorrar la propina y voy a venir aquí los domingos. Aunque todos dicen habérselo pasado en grande. Con las nociones básicas aprendidas, la segunda visita será mucho más fructífera. Se van con la emoción en el cuerpo y seguramente cuando el sueño les pueda durante el viaje en el autobús, solo tendrán estas imágenes en la retina.